Hola a todos, mi nombre es Facundo y hoy vamos a hablar un poco sobre Headless CMS y cómo aprovechar este tipo de productos en nuestras aplicaciones ASP.NET Core para proveer una mejor experiencia tanto para desarrolladores como para los editores y creadores de contenido. Primeramente, quería mencionar y agradecer a los sponsors que hacen posible esta conferencia, así que bueno, muchas gracias a ellos. Y paso a presentarme, mi nombre es Facundo Giuliani, soy de Buenos Aires, Argentina, soy Developer Relations Engineer en Storyblock, también soy OutZero Ambassador, Prisma Ambassador y Cloudinary Media Developer Expert. OutZero es una plataforma para agregar seguridad a nuestras aplicaciones. Prisma es una plataforma que podemos usar para conectarnos a nuestra base de datos, como si fuera un ORM. Y Cloudinary es una plataforma que nos ofrece manejo de video y de imagen en nuestras aplicaciones. La charla no está relacionada con ninguno de estos tres productos. Si quieren hablar sobre ellos, si quieren hablar sobre Storyblock, sobre Headless CMS o cualquier otro tema, me pueden comunicar por medio de mi cuenta de Twitter, que es Facundo Zurdo, o en mi sitio web, que es fjuliani.com. Así que bueno, vamos a empezar hablando o definiendo lo que es un Content Management System, que es una aplicación o un conjunto de programas que se usan para crear y gestionar contenido digital. Básicamente los Content Management System están compuestos por una interfaz de administrador que los creadores de contenido, los editores, utilizan para crear el contenido, para generar toda la información que vamos a utilizar posteriormente en nuestro sitio web. Esa información que crean se ve integrada en una base de datos que es mantenida por estos mismos Content Management Systems, y utilizando esa integración y la base de datos que mantiene todo el contenido generado, después también proveen una capa de visualización, una capa visual, por así decirlo, un frontend, que expone el contenido creado generando el markup que necesitamos en nuestras páginas web. Como pueden ver, es una plataforma que puede ser utilizada desde la generación del contenido hasta cómo mostrarlo en nuestras páginas. Provee una base de datos, una interfaz de administración, como bien dije, una integración de lectura y escritura y esta capa de presentación. Algunos Content Management System de los más utilizados en el mundo son WordPress, Joomla o Drupal, probablemente los conozcan. WordPress es utilizado en infinidad de sitios web que hoy en día siguen dando vueltas en la internet. Pero con el avance de las tecnologías web y los distintos lenguajes de programación y frameworks que fueron apareciendo, se detectó que este tipo de Content Management Systems tiene un problema. Y es que utilizándolos estamos atados a una cierta capa de presentación. Esta capa de presentación que nos proveen los Content Management System nos fuerza a utilizar un cierto lenguaje de programación para poder exponer el contenido que generamos utilizando la plataforma de administración, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de WordPress estamos forzados a utilizar PHP para generar el markup de nuestros sitios web. Y bueno, ni hablar que además estamos forzando a nuestras aplicaciones a que sean web y a que expongan el contenido solamente como un sitio web y no poder utilizar el contenido que guardamos en otro tipo de dispositivos o de representaciones, o al menos no de una manera simple. Entonces, siguiendo esta idea, aparece un nuevo concepto que es el de Headless CMS, que es un Content Management System donde el repositorio de contenido está separado de la capa de presentación. Entonces aquí tenemos un gráfico muy similar al anterior, donde podemos ver que en los Headless CMS tenemos la interfaz de administrador, donde el contenido se genera y se edita. Ese contenido es almacenado en una base de datos también, que es mantenida por el mismo CMS, Content Management System, y tenemos integraciones con otras plataformas o servicios de terceros, o nuestros también. Pero esta base de datos también provee una API
mediante la cual nos podemos conectar al Headless CMS y consumir la información generada, el contenido generado en la plataforma de administrador desde distintos canales y utilizando distintos lenguajes de programación, frameworks y herramientas que querramos, como pueden ser plataformas de e-commerce, sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones para dispositivos inteligentes como relojes inteligentes o, por ejemplo, el dispositivo Alexa de Amazon. Podemos consumir el contenido que se genera una sola vez desde distintos canales y así ofrecer distintas experiencias a nuestros usuarios. Entonces, si podemos hacer una rápida comparación entre un Content Management System, vamos a decirle tradicional, y un Headless CMS, en el Headless CMS tenemos independencia de la plataforma mediante la cual se representa el contenido que se genera. La pila tecnológica es reemplazable porque hoy en día podemos utilizar un cierto framework o lenguaje de programación y en el futuro podemos utilizar otro, y como la información se consume por medio de una API, no importa, o al menos no se ve afectado el backend de nuestra aplicación por un cambio de la capa de presentación o del front-end, por así decirlo. Tenemos soporte omnicanal porque, como decía, el contenido generado se puede distribuir en distintos canales. Y tenemos un enfoque API First, que consumimos el contenido generado utilizando APIs y conectándonos de la manera que mejor nos resulte. Dependiendo de la plataforma o el lenguaje de programación, tenemos clientes API que podemos utilizar para llamar a estos endpoints que nos ofrecen los Headless CMS. O incluso tenemos paquetes NuGet o NPM, dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, que nos ofrecen facilidades para conectarnos a estas plataformas. Tenemos el front-end y el back-end desacoplado, como pudimos verlo. Esto nos provee más flexibilidad al momento de tomar decisiones en base a cómo queremos encarar nuestras aplicaciones o cómo queremos llevarlas adelante, con qué tecnologías, con qué pila de tecnologías. La idea es ofrecer una buena experiencia tanto al usuario, que es quien crea y genera el contenido, como al desarrollador, que es quien va a crear la aplicación que va a consumir y mostrar ese contenido y utilizarlo. Y bueno, como bien mencionábamos, vamos a ofrecer experiencias multicanal u omnicanal porque no estamos atados a ningún tipo de capa de presentación. Tenemos distintas alternativas de Headless CMS en el mercado dependiendo de qué tipo de cuota gratuita nos ofrecen, cuáles son los precios de los Headless CMS, si son open source o no, si tenemos que mantener nosotros la base de datos o si la mantienen ellos y nos ofrecen los servicios API para llamar y consumir, si la manera de almacenar la información y distribuirla es utilizando una API o utilizando, por ejemplo, archivos Markdown que son guardados en un repositorio de GitHub. Hay muchas opciones en el mercado, distintas opciones en el mercado, que podemos elegir o definir en base a nuestras necesidades. Hoy me voy a enfocar en una de estas opciones y voy a hablar de Storyblock, que es un Headless CMS que ofrece la posibilidad de tener en tiempo real una vista de cómo se va a ver nuestro sitio web cuando nosotros despleguemos el contenido que estamos generando sin la necesidad que haya que hacer ningún tipo de despliegue o cambio en la aplicación que nosotros tenemos ya funcionando, y el creador de contenido va a poder visualmente generar el contenido teniendo una mejor experiencia. Entonces, este gráfico, que es muy similar al que vimos anteriormente, aquí podemos ver los distintos componentes de un Headless CMS, pero ya mencionando cuáles son las opciones que Storyblock nos ofrece. La capa de administrador, donde los generadores de contenido van a ir y van a pasar la mayor parte del tiempo creando contenido, es la aplicación app.storyblock.com, que fue creada utilizando el framework Vue.
Ahí mismo tenemos un editor visual que nos va a ofrecer la experiencia en tiempo real de edición que mencionaba antes, y la plataforma donde se almacena la información y luego se distribuye, de Storyblock, nos ofrece 3 APIs que podemos utilizar. Una es la Content Delivery API, que está mejorada o está planeada y desarrollada para ofrecer una performance alta de lectura de datos, o sea, solo lectura. Si nosotros queremos leer el contenido que es generado utilizando Storyblock, si utilizamos esta API, tiene ciertas mejoras de performance, y el equipo de Storyblock trabaja para que el consumo de la información sea lo más rápido posible. También tenemos otras 2 API, una es para crear información o entidades o componentes, editarlas y eliminarlas, y la otra API es GraphQL si queremos consumir la información, y si utilizamos GraphQL en nuestras aplicaciones quizás sea más fácil de integrar con otras herramientas u otros módulos de nuestra aplicación que también utilicen GraphQL. Como bien decía, Storyblock para mí tiene 2 grandes características que lo diferencian de otros Headless CMS. Uno es el editor visual que ofrece para tener la experiencia en tiempo real, y el otro es que el enfoque de generación de contenido y de cómo guardarlo y distribuirlo es utilizando un enfoque de componentes. Nosotros en Storyblock podemos crear componentes reutilizables en distintas páginas, por así decirlo, o en distintos lugares de nuestra aplicación, y todos estos componentes se generan una sola vez, o al menos la estructura, y después el contenido se puede reutilizar. Esto se hace siguiendo el enfoque de diseño atómico o atomic design, que es utilizado en muchos sitios web y también en distintas plataformas de diseño. Vamos a ver una pequeña demostración de cómo crear una aplicación .NET Core y conectarla a un Headless CMS, en este caso Storyblock, utilizando herramientas que tenemos disponibles. Entonces ahora vamos a ver esta aplicación de demostración y cómo la podemos conectar a Storyblock. Primero les quiero mostrar el sitio web de Storyblock. Si ustedes entran aquí pueden crearse una cuenta y crear espacios, que los espacios vendrían a ser algo así como proyectos. Pero bueno, yo ya tengo mi cuenta, entonces voy a ingresar. En esta cuenta yo ya creé un espacio. Este espacio es gratuito, no tengo que pagar ningún costo de mantenimiento. Y en él tengo contenido. Primeramente les quiero mostrar que hay una sección de componentes en las que se pueden definir la estructura de los componentes que vamos a usar en nuestras páginas. Por ejemplo, el componente feature, que tiene una propiedad name, que es texto, o un componente grid, una grilla, donde vamos a tener distintas columnas, que las columnas son a su vez componentes, y los componentes con otras características, otros campos. También tenemos, el componente página, por así decirlo, que va a tener un cuerpo, un body, y ese body va a estar conformado de otros componentes, como por ejemplo feature o teaser o grid. Teaser tiene la propiedad headline, en este caso, que también es de tipo texto. Y si yo voy al contenido, van a ver que tengo una historia aquí, o story, que es de donde Storyblock el nombre proviene. Esta historia home es, vamos a suponer, nuestra página inicial en nuestro sitio, y en ella tenemos un título común y un texto que en realidad son un componente de tipo teaser, como pueden ver a la derecha, y un componente tipo feature, con las propiedades que mencioné antes: hola mundo, o feature también con el nombre, por así decirlo. Y todo esto está englobado en una página, que también es un componente reutilizable, de tipo page en este caso. Si ustedes ven, este es el editor visual de Storyblock, donde nosotros podemos editar el contenido. Por ejemplo, yo puedo poner hola mundo asp.net, y si yo grabo, voy a ver que automáticamente se cambia el contenido.
Y algo que me parece interesante mostrar es que yo grabando estos cambios no estoy generando una nueva versión en el entorno de producción de mi aplicación. Lo único que estoy haciendo es generar una versión borrador de esta historia y después esos cambios yo los puedo utilizar en un ambiente que puede llegar a ser el de testing o el de desarrollo y no necesariamente que afecte a la aplicación en sí que tenemos funcionando en el servidor. Podemos cambiar ese título, podemos cambiar este otro texto también, y si grabo va a pasar exactamente lo mismo. Automáticamente se muestra visualmente el cambio que estoy aplicando. Y esto la verdad es que es una experiencia muy buena para el generador de contenido porque puede ir viendo cómo se va a ver el contenido que está creando sin la necesidad de, por así decirlo, ejecutar un proceso relacionado al equipo de desarrollo o hacer un despliegue de la aplicación o modificar la información que se está mostrando en el sitio actualmente. La manera de consumir esto es utilizando una API. Si vamos al menú, a la esquina superior derecha del sitio, podemos apretar en esta flecha que aparece y vamos a tener las versiones draft o borrador y la versión publicada o la que sería de producción. Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo se ve el objeto JSON de nuestro borrador. Tenemos una story con un nombre. Después, dentro de eso tenemos la propiedad body y dentro de eso tenemos un componente tipo teaser con el headline y vemos que el dato es Hola Mundo ASP.NET, y también tenemos el otro componente feature con el texto de prueba. Y por otro lado, si lo que vemos en realidad es la versión publicada, es distinto, porque este es otro sitio web que tenemos en producción en inglés, en este caso. Porque no quisimos modificar eso, generamos un borrador. Si pueden ver también aquí en la URL, la aplicación de Storyblock está apuntando a mi localhost en el puerto 5001 y está cargando la URL home. Esto es porque estamos en la página home, porque así es como se llama, y si nosotros vamos a la configuración de esta página, vamos a poder ver que aquí tenemos el Slack de esa página. Y esto va a ser lo que se le pase a la API de Storyblock para traer toda la información relacionada con esta historia, y es lo que vamos a tener que manejar en nuestra aplicación ASP.NET. Entonces, bueno, acá tenemos un sitio funcionando que podemos editar, podemos agregar otros componentes también, podemos agregar otra feature más y agregar con este es otro texto que queremos mostrar. Grabamos, vamos a ver qué se ve. Obviamente le podemos, todo esto es markup HTML y nosotros podemos cambiar los estilos, podemos agregarle CSS, agregar código JavaScript que interactúe y etcétera. Pero bueno, lo que tiene de bueno es que el editor de contenido tiene esta opción para ver en tiempo real cómo se va a ver el sitio web. En el caso de que no querramos tener este enfoque o que quizás la información que estemos cargando no sea para un sitio web, sea para otro dispositivo, Storyblock ofrece otro tipo de vista, que es esta vista de tipo formulario, por así decirlo, en donde podemos cambiar exactamente la misma información, pero sin tener ningún tipo de cambio visual, por así decirlo. Pero bueno, está bien. Aquí estamos mostrando que nos conectamos al localhost y a el sitio web que está corriendo localmente en mi computadora, que es lo que les voy a pasar a mostrar ahora mismo. Pero para hacer esta conexión vamos a necesitar algunos otros componentes, por así decirlo. Entonces aquí estoy usando Visual Studio Code. Tengo una aplicación ASP.NET que es la que está corriendo ahora mismo y es a la cual se está conectando la aplicación de Storyblock. Esta aplicación ASP.NET Core es bastante sencilla, pero la idea es mostrar el ejemplo, ¿no? Mostrar cómo está funcionando. Ustedes pueden ver que yo agregué un paquete NuGet que se llama adliance.storyblock. Este paquete lo que nos ofrece es un middleware para conectarnos a la aplicación de Storyblock
y ver en tiempo real los cambios que estamos aplicando o los cambios que se están generando, el contenido que están generando los editores. Y también nos ofrece una API para conectarnos y hacer llamadas a la API de Storyblock, que tranquilamente lo podríamos hacer utilizando un cliente API que nosotros querramos, pero en este caso lo que nos ofrece es toda una estructura de clases para manejar la información que traemos de la API como si fueran objetos, lo que nos va a hacer mucho más fácil para poder trabajar en nuestras aplicaciones ASP.NET. Entonces, instalando este paquete NuGet, vamos a poder proveernos de todas estas herramientas. Por otro lado, voy al archivo de la configuración de nuestra aplicación. Tenemos que agregar esta sección con APIs para conectarnos a la aplicación de Storyblock. El lugar donde conseguimos estas claves es, si nosotros volvemos atrás, vamos a ir a la parte de configuración de Storyblock de nuestro sitio y vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el nombre del espacio de la aplicación que estamos usando. Este vendría a ser como la URL principal, por así decirlo, que se va a cargar cuando nosotros ingresemos al editor visual. Si ven, es la URL que estamos usando, o sea, mi máquina local. Se puede poner, por ejemplo, que esto sea la URL del sitio web en producción y tener otras preview URLs, como dice aquí, y agregar ahí sí mi computadora o, por ejemplo, un servidor de testing o de desarrollo al cual conectarse. Pero bueno, lo que venía a mostrarles era que si vamos a esta otra pestaña, vamos a ver que aquí tenemos las claves que necesitamos para conectarnos a este espacio desde nuestra aplicación. Entonces configuramos esas claves y después vamos a ir a la clase Startup y vamos a agregar algunas configuraciones. La primera configuración que vamos a agregar es este middleware de Add Storyblock, que lo podemos ejecutar, el servicio, que podemos agregar este servicio que nos provee el componente NuGet que había mencionado antes, de Adrian Storyblock con extensiones. Entonces agregamos la sección que acabamos de crear en el archivo de configuración para poder tener las claves para conectarse y vamos a decir que el root de nuestro sitio va a ser la URL home y que vamos a soportar la cultura en inglés. Entonces agregamos este servicio y esto nos va a facilitar mucho, vamos a ver después, cómo crear representaciones visuales de los componentes que tenemos en Storyblock en nuestra aplicación ASP.NET. O sea, crear el markup que nosotros queremos para esos componentes. El código HTML, básicamente. Y después sí, agregamos también aquí Use Storyblock, que esto nos va a permitir conectarnos a la API de Storyblock también. Todo esto lo tenemos que agregar en la clase Startup para que se ejecute cuando empezamos nuestra aplicación. Después de eso, si ven, creamos una carpeta componentes y dentro de la carpeta componentes tenemos un archivo o una clase para cada uno de los componentes que soportamos en nuestro espacio de Storyblock. Vamos a empezar por Page porque es la página, la historia, la story que contiene los otros componentes. Como bien pudimos ver antes en la aplicación de Storyblock, acá definimos este atributo para decirle que esta clase se vincula con el componente de tipo Page. Entonces enviamos estos dos parámetros y que hereda de la clase Storyblock Component. Entonces de esta manera le vamos a agregar mucho funcionamiento que no va a hacer falta que lo programemos nosotros para estos componentes. Todo esto es proveído por el mismo paquete NuGet. Aquí agregamos otro atributo, básicamente diciendo que esta propiedad body está vinculada con la propiedad del JSON que vamos a traer desde la API, body también con el mismo nombre. Lo mismo que estuvimos viendo antes. Como estamos trabajando con la preview en este caso, lo que vamos a traer va a ser la información de la API relacionada con el borrador de las historias.
Y como bien dijimos antes, en la aplicación, como definimos, el body o el cuerpo de las páginas es una lista o un arreglo de componentes Storyblock que no necesariamente tenemos que definir cuáles son. O sea, le damos la flexibilidad al creador de contenido que elija la cantidad y el tipo de componentes que quiere agregar. Storyblock ofrece maneras de personalizar esto o de limitar esto en el caso de que nosotros no querramos tener tanta flexibilidad para los generadores de contenido. Entonces este body va a ser una lista de componentes y esta sería como la clase que va a englobar las propiedades que manejan este componente page. En contraposición a eso, nosotros vamos a tener en la carpeta views, en la carpeta shared, un archivo page que va a vincularse con ese componente page y va a ser el markup propiamente dicho de la historia del componente page en este caso. Como la página no tiene markup en sí, sino lo que hace es renderizar el markup de los componentes que componen a la página, valga la redundancia, el único código que vamos a tener aquí es este display for y como el modelo va a ser la historia de Storyblock de tipo page, que es la clase que definimos previamente, según lo que estamos marcando aquí. Cuando tengamos esa page, vamos a agarrar el contenido de esa page y vamos a agarrar el body. Y como es una lista, vamos a imprimir el markup relacionado a cada uno de esos componentes. Se está generando como un vínculo por detrás que está trayendo la información de la API de Storyblock y lo está transformando en un objeto de la clase page, en este caso, y una representación visual para esa página. Pero bueno, el cuerpo de nuestra página va a ser otros componentes, como por ejemplo feature, en este caso, que es otra clase que creamos en la carpeta components, y decimos también que es un Storyblock component. Definimos acá que lo vinculamos con la propiedad o con el componente feature. Y de nuevo, tenemos una propiedad que se llama name, que es de tipo string, porque es un texto, y vamos a decir que aquí en nuestra aplicación SPNet vamos a utilizar la propiedad name también para manejarlo o para utilizar este campo. Y bueno, básicamente el feature, como mostramos el componente previamente en la aplicación de Storyblock, lo único que tiene es una propiedad name de tipo texto, así que con esto ya nos alcanzaría. Entonces después vamos a ir a la carpeta views, de nuevo a la parte shared, y si vemos tenemos otra carpeta que dice display templates. Esto es para los componentes propiamente dichos, no para las historias, como el caso de page que vimos anteriormente. Y aquí tenemos lo que serían las representaciones visuales de esos componentes. Como estamos viendo feature, vamos a entrar a feature y si vemos, el modelo es un objeto de la clase feature y la representación va a ser, teniendo ese modelo, ese componente, vamos a tomar a la propiedad name y la vamos a mostrar como si fuera un párrafo nuevo. En cambio en teaser vamos a tener lo mismo, porque también teníamos solo una propiedad que era headline de tipo texto y vamos a definirlo como si fuera un H1, un título. Y esto es lo que estamos utilizando si vemos cuando ejecutamos, porque la aplicación ya está corriendo localmente en mi computadora. Cuando nosotros vamos al contenido en nuestro espacio y vamos al editor visual, esto es lo que estamos viendo, esa representación. Estamos usando el markup de nuestra aplicación. Si vemos, esto es un título y esto es un párrafo, por ejemplo. Y esto es una página que contiene muchos componentes. De nuevo, el editor visual nos permite que borremos esto y si grabamos lo veamos el cambio. Podemos reorganizar los componentes y guardar y ver que esto también, el cambio se ve afectado. Lo podemos mover de vuelta. Y todo esto está vinculado con la aplicación que está corriendo localmente en mi computadora. Lo que está utilizando por detrás, el paquete NuGet que utilizamos para comunicarnos con Storyblock,
es un archivo de JavaScript que se llama Storyblock JS Bridge, que sirve para conectarse con con lo que sería con el editor visual de Storyblock. Si nosotros vemos aquí, estamos utilizando el paquete y estamos haciendo Storyblock Editor Script. Y esto automáticamente va a agregar este archivo JavaScript que tiene todo el código. En realidad el archivo está viviendo en un servidor de Storyblock, pero nos vamos a conectar y lo vamos a traer ese archivo JavaScript y tiene todo el código necesario para conectar cada página de nuestra aplicación con el editor visual. Y esto se hace todo por detrás y mágicamente, vamos a decirlo, con el paquete NuGet que estamos utilizando. Entonces aquí tenemos nuestra aplicación ASP.NET Core conectada a un espacio de Storyblock y utilizando la información y mostrando en tiempo real los cambios que hacemos. Si bien esta conferencia es sobre NET Core y aplicaciones y proyectos relacionados al framework, les quiero mostrar otro ejemplo de aplicación utilizando un framework de frontend basado en JavaScript, que es React, porque nosotros utilizando otro tipo de frontend más dinámico en el que se persiste un estado y tenemos otras facilidades utilizando JavaScript, podemos ver los cambios en nuestra aplicación sin siquiera la necesidad de grabar cada cambio y generar un borrador. Entonces les voy a mostrar otro espacio que tengo. Tengo un ejemplo aquí de un blog hecho en React con, bueno, más trabajo y más tiempo invertido que el ejemplo simple que les acabo de mostrar de ASP.NET. Pero como pueden ver, esto está corriendo y también apuntando localmente a mi computadora, que es una aplicación React básicamente, que se conecta utilizando el mismo Storyblock Bridge archivo y conectándose también a la API de Storyblock, y es un blog básicamente. Entonces yo lo que puedo hacer es entrar aquí, por ejemplo, haciendo clic, me selecciona automáticamente el componente y puedo cambiar esto a mi blog de viajes, por ejemplo. Y ven cómo los cambios se aplican automáticamente sin siquiera tener que apretar el botón de grabar. Lo mismo pasa con los cambios de, por ejemplo, de orden de los componentes, moviéndose así, o agregando nuevos componentes, como por ejemplo este de texto, y aparece automáticamente. Entonces si cliqueo aquí, pongo este texto es de prueba, todo sin siquiera apretar grabar y tener que generar una versión de borrador, que no es ningún problema, pero bueno, ofrece más flexibilidad. Todo esto haciéndolo porque el renderizado se hace utilizando JavaScript sobre el markup que ya estaba generado, en este caso utilizando el framework React. Así que bueno, les quería mostrar ese otro ejemplo también como para que lo tengan en cuenta. Si quieren leer más o aprender más sobre Headless CMS en general o Storyblock en particular, les recomiendo estos 4 vínculos. El primero es un artículo en español escrito en la página de Storyblock explicando qué es un Headless CMS y bueno, con detalles y explicaciones sobre lo que ya estuvimos hablando previamente. El segundo link está en inglés, pero bueno, explica distintas características de los Headless CMS, da distintas descripciones de varios de los CMS, Headless CMS que están disponibles en el mercado, y da comparaciones entre ellos para que ustedes puedan ver cuál les sirve o cuál se aplica mejor en su caso, en las aplicaciones que están trabajando, en las aplicaciones que van a crear en el futuro, por así decirlo. El tercer vínculo es la documentación oficial del editor visual de Storyblock para que la vean. Y el último vínculo es un blog post que escribí yo en inglés sobre cómo agregar un Headless CMS a nuestra aplicación ASP.NET Core, que es bastante similar a la aplicación que mostré en esta charla, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, nuevamente quería agradecerle a los sponsors
por permitirnos hacer esta conferencia y ofrecerle a la gente contenido de calidad relacionado con Netcore y otros productos relacionados a la plataforma. Y bueno, les quiero agradecer a ustedes, espero que les haya gustado la charla y que les haya servido. Y bueno, por cualquier cosa saben cómo me pueden contactar. Muchas gracias.